Muy buenas noches, hermanos. En esta noche, pues, qué privilegio, pues, ya que el Señor me permite estar compartiendo el mensaje, ¿verdad? En esta oportunidad, pues me siento muy feliz, ¿verdad? Al estar enfrente de ustedes para transmitir este mensaje. Pues bendiciones a mis hermanos que ya se conectaron para escuchar esta palabra del Señor, y esperemos que se conecten más, ¿verdad? Para que también y compartan, para que otros hermanos puedan, que les pueda llegar este mensaje, ¿verdad? Así que bendiciones. Y aquí en esta noche, pues Dios me dio la oportunidad de transmitir el mensaje del Señor. Para mí es un gran honor delante de Dios y privilegio. Estoy muy contento, a la vez nervioso, ¿verdad? Porque es la primera vez que estoy enfrente de ustedes, pues, pero con la ayuda del Señor, yo sé que el Señor, Él es el quien nos va a hablar en esta noche, ¿verdad? Así que bendiciones, siguen compartiendo, ¿verdad? Para que pueda llegar a más hermanos este mensaje, ¿verdad? Así que bendiciones en esta hora de la noche. Saludos a mis hermanos de Laredo. Así que ya se están conectando, pues los bendecimos en el nombre del Señor. Y también a mis hermanos de Nueva Visión aquí en Guatemala, pues yo sé que ya se conectaron algunos y otros están por conectarse, ¿verdad? Pues los bendecimos en el nombre del Señor. Pues en esta noche, pues antes de comenzar, siempre todas las cosas de Dios se comienza, ¿verdad? Con la dirección de Él, ¿verdad? Así que en esta hora, pues que podamos inclinar nuestro rostro y pedir este momento al Señor, que Dios nos dirige, ¿verdad? Que Dios me use, ¿verdad? Como un instrumento para transmitir este mensaje. Dios bendiga a mis hermanos. Se están conectando en esta hora de la noche. No sé si me escuchan bien, ¿verdad? Pues pueden comentar, ¿verdad? Pueden, ahí sí que estamos para bendecir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos unos minutos, ¿verdad? Para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Jesús, por este día, Señor, que hemos finalizado. Ya comenzamos la parte de la noche, Señor. Pues para mí es un privilegio, Jesús, estar en este lugar, transmitir tu mensaje, Señor, a tu pueblo, a todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre. Este mensaje va para ellos, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos que se encuentran en Laredo, Texas, Señor. Así también a mis hermanos aquí en Guatemala, Padre. Yo sé que este mensaje llegará en varios lugares, Señor, pero que este mensaje, Señor, penetre hasta el más profundo de sus corazones, Dios mío. En esta hora de la noche, Señor, encomiendo mi vida, Señor, en tus manos, y así también a todos mis hermanos, Padre, que a través de tu palabra, Señor, sea Jesús bendecidos en esta hora de la noche, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este día, la salud que tú me has dado, Señor. Así también la salud de mis hermanos. Y si alguno, Señor, está pasando por momentos difíciles, Padre, tú eres la respuesta. Tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, Señor, y tú tienes control de todo, Jesús. Así, Padre, encomiendo la vida de ellos en tus manos, y que este mensaje, Señor, sea de una gran bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues en esta hora de la noche, pues si se dan cuenta, pues el tema del mensaje para hoy es tomar riesgo para el Señor, ¿verdad? Pues es un
es eso lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy y esta noche, ¿verdad? Pues el riesgo, sé que muchos lo definen de diferentes maneras, ¿verdad? Pero yo encontré esa definición y dice, es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la incapacidad. Pues muchas veces como seres humanos nos da miedo de arriesgar, ¿verdad? Pero el Señor en esta hora de la noche nos quiere enseñar, ¿verdad? De que tomando el riesgo para el Señor, ¿verdad? Para que podamos alcanzar el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomar riesgo nos permite aumentar la confianza en nosotros mismos y dominar ciertas habilidades en los caminos del Señor, ¿verdad? En nuestro caminar diario como hijos de Dios. Sé que tenemos grandes capacidades. Dios nos da grandes oportunidades para alcanzar cosas nuevas en la vida, ¿verdad? En esta noche, pues, sé que la semana pasada, pues, cuando los pastores me dijeron de que, mire Diego, pues la semana que viene queremos que tú transmites el mensaje. Wow, yo me quedé, no sé, como que yo decía, como que me puse nervioso al momento, pero el Señor me pone en el corazón, decía dentro de mí, Señor, si eso es lo que quieres para mí, pues estoy dispuesto a arriesgar. Sé que hoy estoy arriesgando, ¿verdad? Al estar enfrente de ustedes, ¿verdad? Y quizá en algún momento pues me equivoco, es la primera vez, pero en esta noche pues estoy muy contento, ¿verdad? Y yo sé que yo pensaba, yo pues decía dentro de mí, si no me arriesgo a comenzar lo que los pastores me están empujando a hacerlo, ¿verdad? Y claro que el Señor quiere que nos arriesguemos para que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene un gran propósito para mi vida, tanto para la vida de ustedes, pero se requiere esfuerzo, se requiere arriesgar en los caminos del Señor, ¿verdad? Sé que hay muchas dificultades que nos presentan en la vida. Uno de los factores del riesgo es el miedo, ¿verdad? Nos da miedo arriesgar. Hay oportunidades, nos dan para poder alcanzar cosas nuevas, ¿verdad? Pero el miedo nos hace de que, oh no, porque puede ser de que fracaso o puede ser de que no me sale bien las cosas. Pues es uno de los factores, ¿verdad? De que no nos permite alcanzar el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo sé que más algunos de ustedes han pasado por esas situaciones, pero confiando en el Señor y en esta noche, pues realmente el mensaje del Señor es que se requiere arriesgarnos para que podamos alcanzar el propósito de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? También necesitamos oportunidades, ¿verdad? Que nos den oportunidad tanto en las iglesias como en muchas cosas, nos den la oportunidad para probar de qué somos capaces, ¿verdad? Porque creo que si no nos dan la oportunidad nos quedamos atascados, nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo círculo, ¿verdad? Pero Dios quiere
que nos saltemos. Dios quiere que sigamos al Señor. En esta noche pues traigo la palabra del Señor, ¿verdad? Recuerden que el riesgo, tomar el riesgo para el Señor, viene de la mano con la fe. La fe es muy importante, ¿verdad? Para alcanzar muchas cosas en la vida espiritual, tanto en la vida material como el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Recuerden que en Hebreos 11:1 dice que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y el Señor muchas veces nos tiene grandes bendiciones en la vida, ¿verdad? En la vida espiritual, pero muchas veces desconfiamos de Dios. No tenemos fe en Dios, no creemos en Dios, y eso hace que no llegamos, ¿verdad?, al propósito del Señor, ¿verdad? El riesgo viene de la mano, vienen junto con la fe, ¿verdad? Necesitamos arriesgar, pero también necesitamos fe, creer en el Señor, confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero llevarles al libro de Génesis, en el capítulo 12 y en su versículo 1 al 5. Podemos leer la palabra del Señor. Génesis 12, 1 al 5. Si tienen Biblias por ahí, pues también pueden buscar la palabra del Señor. En esta noche, pues quiero leer la palabra del Señor diciendo de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y será bendición, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Gloria al Señor. Hay un buen ejemplo en esta hora de la noche, ¿verdad?, sobre la vida de Abraham. Alguien que tomó riesgo, ¿verdad? Originalmente conocido como Abraham. Dios le cambió el nombre, pues le puso Abraham, ¿verdad? Pues a pesar de los riesgos que Abraham tomó, fueron grandes. Los mismos fueron medidos y balanceados porque él conocía el carácter de Dios, ¿verdad? Él confiaba en Dios plenamente. Abraham tenía una fe en Dios, tenía esa confianza en Dios, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? ¿Cómo piensan que se sintió Abraham cuando Dios le pidió dejar su país, su tierra donde él vivía, ¿verdad? Pues yo sé que Abraham conocía bien a Dios, conocía el carácter de Dios. Abraham confiaba a Dios, ¿verdad? Y él no dudó, sino que, pues, si el Señor dice que me vaya, pues me voy, ¿verdad? Este es un riesgo que Abraham está tomando, ¿verdad?, sin saber a dónde iba, ¿verdad? Dios le dijo que saliera de su pueblo, que dejara todo y que siguiera el camino, ¿verdad? Entonces Abraham confía en Dios. Abraham sabe de que Dios nunca le iba a fallar, ¿verdad? Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuántas veces Dios nos llama de esta manera, verdad?
Y quizá para nosotros como seres humanos, y a veces nos hace falta la fe, la confianza en Dios, ¿verdad? Dios nos llama a un ministerio, Dios nos llama a servirle, y muchas veces no queremos dejar las cosas, no queremos dejar donde estábamos, queremos estar ahí en el círculo, ¿verdad? Aburrido, en lo mismo, ahí queremos estar, ¿verdad? Pero Dios en esta noche nos dice, ¿verdad? En el momento que el Señor nos diga, pues, nos llama por nuestro nombre y nos diga de que vete, para que podamos y nosotros podamos confiar en Dios y hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Existe un riesgo mayor, ¿verdad? Dejar el hogar, la familia, porque a veces uno se siente seguro donde está, ¿verdad? Y a veces que te manden a un lugar desconocido, pues muchas veces nos quedamos pensando 1 hasta 3 veces, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tomemos las decisiones así confiadamente en Él, ¿verdad? Así como tomó Abraham cuando el Señor le dijo que se fuera de su pueblo, porque Dios sabe y Dios conoce el propósito sobre la vida de Abraham. Y el Señor en esta noche nos hace recordar a nosotros que debemos de estar listos cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos diga que tomemos riesgo para Él, ¿verdad? E irnos así confiadamente, porque nuestro Dios, Él es fiel y justo. Dios ha hecho grandes promesas en nuestras vidas y Dios las cumple, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Abraham? ¿Verdad? Cuando él lo sacaron de su pueblo y lo mandan a un lugar desconocido, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de la actitud de él? Pues el Señor quiere que tengamos esa actitud. Dios quiere esa actitud para nosotros, ¿verdad? Dios a veces nos manda a lugares donde no conocíamos. Nos manda a los ministerios. Pero si nosotros nos negamos, si nosotros no queremos tomar ese riesgo, muchas veces no alcanzamos el propósito del Señor. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas que ni siquiera nos imaginamos lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? En esta noche, pues a mí me llamó mucho la atención Abraham, ¿verdad? Porque también hay cosas que ha pasado también en mi vida, ¿verdad? Son ejemplos vivos que les puedo contar, ¿verdad? Más despuesito. Pero Dios quiere que tomemos esa actitud, ¿verdad? Yo sé que en algún momento el Señor los ha llamado, ¿verdad? Y si en algún momento ustedes se han dicho que no, porque no quiero tomar ese riesgo, pues hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que tengamos fe, nosotros buscar más al Señor y confiar en Él para poder ir con el Señor así, con esa seguridad. Gloria al Señor. En Hebreos 11:8 podemos buscar la palabra del Señor. Hebreos 11:8. En el capítulo 11, en su versículo 8, pues queremos leer en esta hora de la noche.
como les decía, que la fe viene de la mano de tomar riesgo, ¿verdad? Confiar en el Señor, fe en Dios. Dice en su versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que por la fe Abraham salió, ¿verdad? Él confiaba en Dios. Él arriesgó todo para el Señor. Entonces, sé que el Señor en algún momento nos llama y quiere que arriesguemos para el Señor. Abraham, pues, tomó riesgos para alcanzar el propósito de nuestro Señor Jesucristo en su vida, ¿verdad? Dice que tomar riesgos medidos y balanceados es una prueba de nuestra fe en Dios. Ahora la pregunta a cada uno de ustedes: ¿estamos preparados para tomar riesgo por Dios cuando Él nos pide hacerlo? Hagamos esa pregunta, si estamos preparados para tomar riesgo, ¿verdad? Cuando el Señor nos pide que lo hagamos. O muchas veces, pues, quizá decimos, no, si estoy bien donde estoy. No, pero el Señor quiere que nos arriesguemos. El Señor quiere que demos más de nosotros, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad?, la fe de Abraham. Y esto nos enseña a nosotros que debemos de confiar, ¿verdad?, en el Señor. ¿Qué riesgo Dios nos está pidiendo tomar ahora? ¿Verdad? Otra pregunta. Para que su nombre sea glorificado y su reino extendido. El Señor nos llamó a servir. El Señor nos llamó para extender el mensaje de Él, ¿verdad? Y yo sé que cada uno ya ha empezado a cumplir esto. Hay unos que ya han tomado ese riesgo a transmitir el mensaje para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿verdad? En muchos lugares aún no ha llegado la palabra del Señor. Muchas personas aún no conocen la palabra del Señor y el Señor quiere que tomemos ese riesgo. En diferentes maneras nosotros podemos servir al Señor, ¿verdad? No solo en las iglesias, no solo estar en la alabanza, sino que el Señor quiere que también nuestras obras, ¿verdad? Él quiere que tomemos riesgo, ¿verdad?, para transmitir, llevar el mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor nos habla en esta hora de la noche, ¿verdad? La fe de Abraham que lo llevó a estar de acuerdo en tomar grandes riesgos, ¿verdad? Es la fe. La fe fue quien lo llevó a tomar grandes riesgos. Los riesgos que tomó por Dios, ¿verdad? Hasta Abraham le mereció que lo llamaran amigo de Dios. Dios lo llamó amigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no tengamos miedo de tomar riesgo cuando Dios nos pide hacerlo, ¿verdad?
No debemos temer, ni los riesgos que tomamos están basados en nuestra fe en el Dios que todo lo puede, ¿verdad? En la palabra del Señor dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Muchas veces lo leemos, muchas veces hasta en la memoria, ¿verdad? Lo tenemos, pero no hemos podido aplicar en nuestras vidas. El Señor quiere que lo apliquemos eso, ¿verdad? El Señor quiere que la fe, ¿verdad? Que se vea la fe. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Todo, si estamos con el Señor, si nosotros vamos de la mano del Señor, todo podemos hacer, ¿verdad? Sé que al principio nos cuesta, al principio pues nos ataca el miedo y todo, pero si vamos con la mano del Señor, tomado de la mano del Señor, todo podemos hacer, ¿verdad? Si estamos dispuestos a arriesgar todo, el Señor, ¿verdad? Está dispuesto, ¿verdad? A cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Pues Abraham, pues, es un gran ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? En esta hora de la noche. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que tomemos a Abraham como ejemplo en nuestras vidas hoy en día. Tenemos que arriesgar, tenemos que dar todo, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama. Más tarde, a Abraham también se le presentó otra situación, una situación en la cual esta vez debe arriesgar la vida de su propio hijo, que es Isaac, ¿verdad? A pesar de ser el hijo que le había prometido a Dios. Pues leamos Génesis 22:1, el libro de Génesis 22:1. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así dice la palabra del Señor. Aconteció después de que estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, tomad ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham tiene esa confianza en Dios. Abraham tiene esa fe en Dios. En el versículo 8 nos dice, respondió Abraham, ¿verdad? Cuando iban en el camino, ¿verdad? Isaac le pregunta a Abraham, ¿verdad? De que la leña lo tenemos, pero el cordero, ¿dónde está? ¿Verdad? Y Abraham le decía a su hijo, Dios proveerá. ¿Ya? Dios, Abraham tenía confianza en Dios. Y cuando llegaron al lugar, ¿verdad? En el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? De que arriesgaba la vida de su hijo, pero lo hacía porque Dios
él confiaba en Dios, ¿verdad? Cuando Abraham, ¿verdad?, obedeció la voz de Dios y subió a la montaña para ofrecer a su hijo como sacrificio, él demostró su fe en Dios, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué sacrificar a Isaac pareciera algo incorrecto, verdad? Pero Abraham demostró su fe a través de eso, ¿verdad? ¿De qué manera Abraham demostró su fe? Obedeciendo la voz de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que obedezcamos cuando Él nos llame. El Señor quiere que cuando nos llame, pues de una vez darle todo, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Sobre la moabita que se llamaba Ruth, ¿verdad? Y su suegra, que es Noemí. Pues vamos en el libro de Ruth, en su capítulo 1, en el versículo 8, gloria al Señor. Libro de Ruth, capítulo 1, y en su versículo 8, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad?, sobre la vida de aquella mujer que también tomó riesgo, ¿verdad?, sin saber a dónde iba. No conocía el lugar donde iba, ¿verdad?, pero tomó riesgo y el Señor lo bendijo de una gran manera, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, ¿verdad? En el versículo, y dijo, el 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo y a tu pueblo, ¿verdad? Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aún dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con maridos, aún diese a luz hijos. Y habláis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Gloria al Señor. La Noemí era israelita, ¿verdad? Cuando el pueblo pasaba hambre, pues ellos se mudaron a Moab, ¿verdad? Y ahí es donde se casaron los hijos de Noemí. Pero cuando llegó el momento que los hijos fallecieron, ¿verdad? Entonces Noemí pues ya no tenía que ofrecerle a sus nueras. Pues Noemí decidió regresar a su tierra donde había salido, ¿verdad? Pero me llama mucha la atención sobre la vida de Ruth, ¿verdad? Porque en el versículo 15, quiero que leamos en el versículo 15, y dice la palabra del Señor: Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo.
y a donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria al Señor. Me llama mucha la atención la fe de esa mujer, la confianza, y al tomar riesgo. Ella era moabita, ¿verdad? Y cuando regrese al pueblo de Noemí, Ruth no conocía ese lugar, no conocía ese rumbo, a dónde iba, ¿verdad? Para ella era un lugar desconocido, ¿verdad? Pero sin embargo, ella tomó el riesgo de ir, ¿verdad? Le dijo a su suegra que no le insistiera más, ¿verdad? Porque a donde ella iba, ella también iba atrás de su suegra, ¿verdad? Esa es la actitud, lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que nos arriesguemos, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes y grandes propósitos para nuestras vidas. El Señor nos tiene preparado muchas cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Pero que quiere que nos arriesguemos, ¿verdad? Ciertamente, Ruth pues no conocía el lugar, pero ella iba confiada, ¿verdad? Iba confiada de que Dios le iba a hacer grandes cosas y bendiciones sobre la vida de ella, ¿verdad? Y yo sé que todos pues conocen la historia, ¿verdad? Completa de Ruth, ¿verdad? Cuando ella llegó, ¿verdad? A la tierra donde llegó Noemí, ¿verdad? Pues Dios la bendijo, Dios hizo grandes cosas sobre la vida de ella, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere que confiemos en Él. Quiero que le demos todo a Él, ¿verdad? Así que estemos preparados cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos diga, pues, nos manda, ¿verdad? A un ministerio, nos manda a trabajar, ¿verdad? Pues debemos estar preparados, debemos estar listos, ¿verdad? Para cuando el Señor nos llame, ¿verdad? La vida puede ser difícil, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, todo se puede, ¿verdad? También veo un ejemplo sobre la vida de Mateo, que lo llamaban Leví. El Señor le puso por nombre Mateo, ¿verdad? Que era uno de los recaudadores de impuestos. Cuando el Señor lo llama, él no se negó, pues empezó a seguir a Jesús. Y el Señor hizo grandes cosas sobre la vida de Mateo, ¿verdad? Recuerda que Mateo, cuando estaba sentado en el banco de los tributos, el publicano, ¿verdad?, vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro. Pues se asombró Mateo, pues al oír cuando el Señor le dice, Mateo, sígueme. Pues él deja todo tirado las cosas y comienza a seguir al Señor. Wow, y esa es la actitud que el Señor quiere para nosotros. El Señor no quiere que pongamos excusas. El Señor quiere que nosotros estemos listos cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Mateo tomó riesgo, dejó todas las cosas levantando y le siguió al Señor. No en ningún momento vaciló ni dudó ni recordó el negocio lucrativo que
que iba a cambiar por las luchas y críticas, ¿verdad? Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar la palabra de Jesús, ¿verdad? Y al unirse en la obra del Señor. Eso es lo que él quería, ¿verdad? Pero cuando se le presentó la oportunidad, él no dudó ni un momento, sino que empezó a seguirle a Jesús, ¿verdad? El Señor quiere que nos arriesguemos, no quiere que nos encerremos en el mismo círculo, en el mismo lugar. Muchas veces el Señor, ¿verdad? Nosotros, por no confiar en el Señor, ¿verdad? Por no tener fe en el Señor, y estamos en el mismo lugar. Nunca en la vida hay que estar encerrado. Cuando el Señor nos da la oportunidad, cuando el Señor nos llama, ese es el momento de ir, ¿verdad? La vida quiere que tomemos riesgos, ¿verdad? Muchas veces por el miedo de fracasar, no tomamos el riesgo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que estemos listos, ¿verdad? Para que cuando Él nos llame, ¿verdad? Sin dudar, seguir al Señor, ¿verdad? La palabra del Señor, pues, me puso a pensar muchas cosas, ¿verdad? Y como les decía, pues tengo un testimonio vivo, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hoy en día, al estar aquí enfrente de ustedes, es porque el Señor tiene planes para mi vida. Es porque el Señor tiene un gran propósito para mi vida. Yo recuerdo hace ya más de 2 años, cuando estaba en mi trabajo anterior, pues yo acepté al Señor ya como a los 12 años, pero me llevaron a la iglesia. Mis papás aceptaron a Dios cuando yo tenía 5 años, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzó mi vida con el Señor. Y fui uno de los líderes de los jóvenes, ¿verdad? Y yo amaba las cosas del Señor. Me gustaba hacer las cosas del Señor, participaba y lo que el Señor me decía, la iglesia, pues me daban la oportunidad de cantar y pues lo hacía con todo el corazón, no por interés, sino por otras cosas, no, sino que yo lo hacía con todo el corazón. Y trabajé varios años, estuve sirviendo en mi iglesia, pero cuando comencé a trabajar y realmente creo que más algunos ha pasado, pues nos lidiamos con muchas personas, nos topamos con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Personas que ni creen que Dios exista, ¿verdad? Pues yo estudié y todo, pues terminé de estudiar, comencé a trabajar sobre lo que estudié y pues ahí pues comencé a trabajar y conocí a los compañeros y todo, pero durante ese tiempo estuve trabajando como 3 años en mi último trabajo antes de venir a este ministerio donde Dios me tiene ahora. Pues el trabajo anterior no me llenaba de satisfacción, no me sentía feliz, ¿verdad? Porque en vez de que yo me acercaba más a Dios, yo me fui alejando de Dios, ¿verdad? Y pues
me sentía triste porque me di cuenta de que las cosas no funcionaban bien. Y creo que le puse más atención al trabajo, a las otras cosas, y dejé por un lado las cosas de Dios, ¿verdad? Y como, si se dan cuenta, cómo el enemigo empieza a trabajar, ¿verdad? Pero no me sentía bien. Yo empecé a clamar a Dios. Yo empecé a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? No me siento bien estar acá. Entonces, estuve pidiéndole a Dios. Estuve diciéndole a Dios que haga lo que Él tiene que hacer conmigo, ¿verdad? Y recuerdo cuando conocí a los pastores, Pastor Luis y la pastora Lucy, pues llegué la primera vez acá, pues platicamos y todo. Pues me dieron la oportunidad, ¿verdad? Me hablaron de este ministerio. Me dieron esta oportunidad para formar parte de este ministerio. Y claro que sabiendo que en el ministerio pues no hay un sueldo grande, pero yo decía, le dije al Señor, si esa es la voluntad suya, Señor, pues yo lo hago. Si eso es lo que tú quieres para mí, yo me voy, ¿verdad? Porque de aquí donde estamos ahora, donde yo trabajaba, son como 4 horas a 5 horas, ¿verdad? Estaba lejos. Entonces, el Señor me llama a este ministerio, el Señor me da esta oportunidad. Entonces, estuve pidiéndole a Dios, estuve en comunión con el Señor, poniendo todo esto en las manos del Señor, ¿verdad? Y llegó el momento de tomar ese riesgo, de venir a este lugar. Yo dije al Señor, Señor, pues me voy y haga lo que tú tienes que hacer conmigo. Y comencé, pues, empecé a hablar con mi ex jefe, pues le expliqué la situación y todo, pues, le di gracias a él y todo, pues, salí de ahí, ¿verdad? Llegué aquí, comencé a estar en el ministerio, apoyando, ayudando en todo de lo que se hacía acá, pues no, he estado feliz haciendo todo lo que se hace en este lugar, ¿verdad? Para el Señor, tanto para las misiones, pues el Señor me trajo en este lugar, arriesgué todo, ¿verdad? Y porque el Señor tiene propósito para mi vida. Y hoy en día estoy viendo cómo el Señor está obrando en mi vida. Ahora me siento feliz sirviéndole al Señor. Me siento... Realmente Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y al llegar en este lugar, entregué todo al Señor. Y el Señor empezó a cambiar todo, ¿verdad? Y empecé a lograr lo que por años no había logrado. Pero el Señor, al tomar ese riesgo, al venir con fe, el Señor empezó a obrar de una manera maravillosa conmigo, ¿verdad? Y me siento pues agradecido con el Señor. Y yo sé que cada uno tiene su testimonio cuando llegó a los pies del Señor, ¿verdad? Pues soy un testimonio vivo porque he visto lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Ahora me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho si no? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado ese riesgo, verdad? Pero hoy en día estoy agradecido plenamente con el Señor porque he visto la mano del Señor, ¿verdad? El Señor nunca
me ha dejado. El Señor está atento conmigo, ¿verdad? Pues, hermanos, yo sé que Dios tiene grandes propósitos para la vida de ustedes también, ¿verdad? Cuando el Señor nos da la oportunidad, cuando el Señor nos llama, no hay que dudarlo, no hay que vacilar, sino que hay que darle todo al Señor, ¿verdad? Pues en esta hora de la noche, pues me siento feliz al compartir esto con ustedes y espero que sea de una gran bendición en la vida también de ustedes, ¿verdad? Quizá en otra oportunidad pues podamos seguir, ¿verdad? Ahora ahí sí que también los personajes, los ejemplos sobre aquellos que no tomaron el riesgo para el Señor, ¿verdad? Pero hoy en esta noche pues les compartí esta palabra del Señor porque también Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, ¿verdad? Pues el ministerio, estamos muy contentos trabajando para el Señor y el Señor realmente tiene grandes cosas para nosotros. El Señor tiene el control para nuestras vidas, ¿verdad? Hay que darle todo al Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús, así que bendigo la vida de ustedes, hermanos, todos los que se conectaron en esta hora de la noche, pues para mí es una bendición, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Siempre la ayuda, la oración de ustedes también, ¿verdad? Porque sé que no es fácil. El Señor, antes de hablar de su palabra, nos habla a nosotros mismos, ¿verdad? El Señor quiere que hagamos lo que de verdad quiere el Señor, ¿verdad? Así que en esta hora de la noche, pues bendiciones a cada uno. Y yo sé que el Señor, esa palabra del Señor, pues ha bendecido la vida de ustedes. Sigamos en las cosas del Señor, démosle todo al Señor, ¿verdad? Sin importar lo que otros piensen, sin importar lo que los demás, ¿verdad?, piensen de nosotros. Si Dios nos trajo a este mundo, si Dios nos dio la oportunidad de ser hijos de Él, es porque tiene un gran propósito para nuestras vidas. Y si nosotros nos sometemos más a Él, ¿verdad?, el Señor va a estar cumpliendo el propósito, ¿verdad? Así que fue una bendición estar en esos minutos con ustedes, hermanos. Pues bendiciones a todos los que estuvieron comentando el amén, ¿verdad? Pues realmente eso nos anima, ¿verdad? Y yo sé que algunos pues no pudieron conectarse pues más adelante, ¿verdad? Yo sé que puedan ver este mensaje, pues así que bendiciones en esta hora de la noche. Eso es un privilegio para mí y que Dios nos bendiga en esta hora de la noche. Pues antes de terminar, pues pidamos la dirección a Dios, ¿verdad? Y que el Señor tome el control de nuestras vidas, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos enseñe, ¿verdad? Y que podamos aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? No solo es de escuchar ni de hablar, sino que la palabra del Señor es necesario aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Así que de esta manera pues nos bendigo en nombre del Señor, así que podamos orar unos minutos y que el Señor nos bendiga. Gracias, Jesús, por esta oportunidad, Señor.
No merezco, Padre, de todas tus bendiciones, pero yo sé que tú, Señor, has puesto tus ojos sobre mi vida, Señor, tu gracia sobre mi vida, Padre. En esta hora de la noche, Señor, encomiendo mi vida en tus manos, Señor, y que tú tomes el control cada día, Señor. Que tú, Jesús, puedas, Dios mío, guiarme en tus caminos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que pudieron conectarse, Señor, y escuchar esta palabra, Señor. Y todos aquellos, Señor, que no pudieron, Jesús, y que este mensaje, Señor, llegue a más hermanos, Señor. Padre celestial, en esta hora de la noche, bendigo la vida de mis hermanos en Laredo, Señor. Así también a mis hermanos aquí en Guatemala, Señor Dios amado, los bendigo en esta hora de la noche. Jesús, pongo mi vida en tus manos, Señor, y que esto, Señor, sea de una gran bendición a cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y esperamos otra oportunidad, ¿verdad? Y realmente, pues, espero haberlos bendecido con esta palabra. Así que feliz noche y hasta una próxima. Bendiciones.